Apreciado amigo y amada amiga en Cristo Jesús, nos regocijamos que usted se beneficie espiritualmente de nuestro programa El Amor que Vale. Nuestra oración es serle de bendición. Nos encontrará en elamorquevale.org, elamorquevale.org, y nuestro número estadounidense es 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. Y permítanos compartirle que para que usted pueda continuar descargando este podcast, necesitamos su apoyo financiero mensual para cubrir los costos de producción. Sin importar el monto de su donación, lo que el Señor ponga en su corazón enviarnos será de gran apoyo. Gracias por sus oraciones y ofrendas de amor. ¿Qué le roba el gozo? ¿Ha notado últimamente la manera en que reacciona ante determinados comentarios o acciones que le incomodan? Si usted es salvo o salva, no puede perder su salvación, pero sí puede perder el gozo de su salvación. Si usted es un cristiano y va donde su doctor y él le dice que tiene cáncer, eso no puede quitarle el gozo de su corazón. Si tiene un hogar roto, eso no puede quitar el gozo de su corazón. O cualquier otra circunstancia negativa no podrá quitarle el gozo de su corazón, porque esa es una posesión suya interna. Exteriormente usted perderá felicidad y alegría, pero interiormente jamás perderá el gozo de su corazón. Hay una sola cosa que puede hacerle perder ese gozo: el pecado. Usted me pregunta, ¿y qué si alguien me hace algún daño? Bueno, eso no le quitará el gozo de su corazón, pero sí quitará el gozo del corazón de la persona que le ha hecho daño. Si usted quiere saber lo que una persona es, no mire sus acciones, mire sus reacciones. Cuando un bebé nace, ya tiene la vida, ¿cierto? Y ese bebé ni nacerá de nuevo, ni existe absolutamente nada que ese niño pueda hacer para revertir el proceso del nacimiento. Es importante que usted entienda esto. Si usted es salvo, no solo necesita ser salvo una sola vez. En adición, nada de lo que usted haga le hará perder su salvación, pero sí puede perder el gozo de su salvación. Hola, un saludo cordial de bienvenida a El Amor que Vale. Mi nombre es Irving Ravelo. En el programa de hoy escucharemos al doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón compartir con nosotros la primera parte de su mensaje. El gozo es un trabajo interno. Permítame comenzar este mensaje haciéndole una pregunta. ¿Por cuánto tiempo cree usted que podría mantener una sonrisa en su rostro? Bueno, de acuerdo al libro de Guinness, o sea, el libro de récords mundiales, una señorita Lisa Lester es la campeona hasta este momento con 10 horas y 5 minutos, rompiendo así el antiguo récord de 7 horas y 32 minutos. Y eso es ilustrativo de lo que voy a hablar. El gozo que va más allá de una sonrisa. Porque una sonrisa es exterior, mientras que el gozo es interior. Una sonrisa, en el mejor de los casos, puede durar solo cierto tiempo. En cambio, el gozo es eterno. Estamos convencidos que el versículo más corto en la Biblia es Juan 11:35. Jesús lloró. Ahora, eso es cierto en español, pero no en griego. En griego, el verso más corto es 1 Tesalonicenses 5:16. Dice, estad siempre gozosos. Y de inmediato alguien me dirá, un momentito, pastor. Ese verso tiene 3 palabras. Cierto, en español, pero no en griego. ¿Lo entiende? Y habla de un gozo imposible de medir en horas porque es un gozo eterno. ¿Cómo tener la plenitud de este gozo? Entendiendo primero que el genuino gozo es una labor interior y segundo, que hay una diferencia entre felicidad y gozo. Algunos usan como consejo la siguiente frase, no se preocupe, solo sea feliz. Suena bastante positivo, ¿no le parece? Pero permítame decirle que es un pésimo consejo porque usted no puede ser feliz todo el tiempo. De hecho,
aunque usted pudiera ser feliz todo el tiempo, se cansaría de ser feliz todo el tiempo. Piénselo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre felicidad y gozo? La felicidad depende de lo que sucede. Si le pasan cosas buenas, usted es feliz. Pero si le pasan cosas malas, entonces es infeliz. Y sin intentarlo, usted se vuelve víctima de las circunstancias porque las circunstancias cambian y con cada cambio usted es feliz o infeliz. En cambio, Dios nunca cambia. La Biblia no nos dice que nos regocijemos en las circunstancias, sino que nos regocijemos en el Señor. Por lo tanto, como Dios nunca cambia, debemos estar siempre gozosos. La felicidad es un cosmético, el gozo es un carácter. La felicidad proviene de las cosas exteriores, el gozo sale de nuestro interior. La felicidad puede cubrir necesidades superficiales, mientras que el gozo hace provisión para las necesidades más profundas. La necesidad es como un termómetro que registra las condiciones físicas. El gozo es como un termostato que regula las condiciones. En tiempos de dolor, de pruebas, de sufrimientos, la felicidad desaparece, se desvanece. En cambio, el gozo se intensifica en tiempos de pruebas, aunque ese gozo esté entretejido con el sufrimiento. Y por supuesto que no hay nada de malo en ser feliz o querer ser feliz. Pero la felicidad funciona mejor cuando está enraizada en el gozo. Ahora escúcheme, el gozo no depende de la felicidad y puede funcionar mucho mejor aunque no haya ninguna felicidad. Por eso creo que es muy mal consejo el decirle a alguien que sufre, no se preocupe, solo sea feliz. Es más, creo que es un consejo cruel. La gente no puede ser feliz todo el tiempo. No puede estar con una sonrisa todo el tiempo. Alguien dijo que quien sonríe todo el tiempo, aún sin motivo, pues de seguro que tiene malas intenciones. En Isaías 53:3 leemos: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y sin embargo, la Biblia dice mucho acerca del gozo del Señor, quien fue ungido con aceite de gozo. Creo que cuando alguien asegura que es feliz todo el tiempo, trata de engañar a los demás, engañándose a sí mismo. ¿Por qué no podemos ser felices todo el tiempo? Porque nuestra vida está llena de tragedias, dolores, quebrantos, odios, envidias, celos y guerras. Y sin embargo, el cristiano puede tener gozo a pesar de las circunstancias negativas que esté viviendo. Sabe que el gozo es importante para atraer gente a Jesucristo. Nada hay más importante que el conocer al Señor Jesucristo en forma personal. Una fe fría y árida no tiene ningún atractivo. El rey David, debido a su pecado, perdió la comunión con Dios y perdió su gozo interno. Y en el Salmo 51, él oró de la siguiente manera: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. David está implorando a Dios el restablecimiento de su gozo para poder testificar, para poder traer a otros a Dios. Verá, el gozo es la prueba de que lo que tenemos es real y satisfactorio. Pero el gozo no solo es necesario para testificar, sino que también es necesario para vivir la vida cristiana. La Biblia dice que debemos servir al Señor con gozo. Y el profeta Nehemías declaró que el gozo del Señor era su fortaleza. Es el gozo el que lubrica nuestra vida y levanta nuestras cargas y alivia nuestro dolor y quita la sequedad y el cansancio de nuestro trabajo. Sabe que hay 4 ingredientes en el genuino gozo. El primer ingrediente lo encontramos en Romanos 5, versos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El primer ingrediente es tener una vida limpia, ser limpio y puro delante de Dios y tener la absoluta certeza de que no hay pecado entre usted y Dios. Eso debe proporcionarle un
gozo indescriptible. Notó las palabras en el verso 2. A esta gracia en la cual estamos firmes. El apóstol está diciendo que el gozo proviene de estar en paz con Dios. Y la paz con Dios viene por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios trae justificación. Y la justificación trae gozo. Y el verdadero gozo es el saber que sus pecados le han sido perdonados. ¿Qué es justificación? Es un término legal, contable. Imagínese su vida. Todo lo que usted ha hecho y ha dicho está registrado en el libro de Dios. De paso, note lo que dice Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dios conoce y sabe cada uno de nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestras mentiras. Cada cosa que hemos robado, grande o pequeña, cada pensamiento perverso, cada deseo lujurioso, todo, absolutamente todo, está registrado en el libro de Dios. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con la justificación? Bueno, escúcheme atentamente. Cuando Dios le justifica, Él borra todas esas cosas del libro de registro y las pone, por así decirlo, en el libro contable de Jesús. Y Jesús escribe encima de todos esos pecados, pagado en su totalidad con la sangre del Calvario. Pero eso no es el todo de la justificación. Dios toma toda la justicia, la santidad, la pureza de Jesucristo y las pone a su favor. En otras palabras, usted es justificado, es revestido con la justicia de Cristo. Cuando eso sucede, somos limpios. Y cuando estamos limpios, tenemos gran gozo. Jesús envió a 70 de sus seguidores de 2 en 2 a predicar. Les dio poder y autoridad espirituales. Cuando ellos regresaron rebosantes de gozo y diciendo: esto es maravilloso, aún los demonios se nos sujetaron en tu nombre. ¿Qué es lo que les dijo Jesús? Veamos Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mejor que tener poder para sujetar demonios es el que usted sea justificado y de que su nombre esté escrito en los cielos. Eso es justificación. Ahora, si la limpieza interior trae gozo, ¿qué es lo que elimina el gozo de su vida? El pecado. Cuando usted como cristiano y después de haber sido justificado permite que el pecado se infiltre en su vida, eso destruye el gozo. Por eso David oró diciendo: vuélveme el gozo de tu salvación. Si usted es salvo, no puede perder su salvación, pero sí puede perder el gozo de su salvación. Si usted es un cristiano y va donde su doctor y él le dice que tiene cáncer, eso no puede quitar el gozo de su corazón. Si tiene un hogar roto, eso no puede quitar el gozo de su corazón. O cualquier otra circunstancia negativa no podrá quitarle el gozo de su corazón, porque esa es una posesión suya, interna. Exteriormente usted perderá felicidad y alegría, pero interiormente jamás perderá el gozo de su corazón. Hay una sola cosa que puede hacerle perder ese gozo. Ya lo dije: el pecado. Usted me pregunta: pastor, ¿y qué si alguien me hace algún daño? Eso no le quitará el gozo de su corazón, pero sí quitará el gozo del corazón de la persona que le ha hecho el daño. Si usted quiere saber lo que una persona es, no mire sus acciones, mire las reacciones. Pongámoslo en términos personales. ¿Cómo reacciona usted cuando alguien, sin respetar el turno, se adelanta en la fila? O cuando alguien le gana el único estacionamiento disponible. O cuando le insultan sin que usted haya dado motivo. Verá, podemos planificar nuestras acciones para impresionar a los demás, pero nuestras reacciones revelarán lo que realmente somos delante de los demás. Si alguien me golpea por predicar el evangelio, eso no quita mi gozo.
Le quitará el gozo a la persona que me golpeó, pero no a mí. De hecho, eso hasta podría aumentar mi gozo. La Biblia dice que debemos regocijarnos cuando por causa de Cristo somos perseguidos, insultados, vilipendiados. Ahora, si reacciono de acuerdo a mi naturaleza pecadora, le puedo asegurar que eso sí me quitará el gozo interno. Hay una sola cosa que puede quitarnos el gozo de nuestro corazón. No lo que dice nuestro cónyuge, o lo que hagan nuestros hijos, o lo que murmuren los vecinos, o cualquiera otra circunstancia. Lo único que puede quitar el gozo de nuestro corazón es el pecado, y una sola clase de pecado, el suyo propio. Porque no estoy hablando del pecado de los demás, sino de su propio pecado. Verá, cuando somos justificados, somos hechos justos delante de Dios, y la carga de nuestros pecados desaparece. No hay ningún pecado que se interponga entre Dios y nosotros. Y ahí es cuando comienza nuestro gozo. No nuestra felicidad, sino nuestro gozo. Entonces dirá como David, vuélveme el gozo de tu salvación. El gozo que le fue dado cuando se salvó. El gozo que necesita ser restaurado si es que ha permitido que el pecado se infiltre en su corazón y en su vida. El ser humano más miserable sobre la tierra no es el pecador no arrepentido. Es el hombre que, habiendo sido salvo, ha roto su comunión con Dios, ha menospreciado la amistad con Dios y por lo tanto ha perdido el gozo de su salvación. Entonces, primero, la justificación significa una vida limpia y pura. Segundo, confianza. En Romanos 5:2, note las siguientes palabras. Nos gozamos en la esperanza. ¿Qué significa la palabra esperanza? Significa confianza en la palabra de Dios. No significa tal vez, a lo mejor, espero que así sea, etcétera. Literalmente significa una confianza sólida como la roca basada en la palabra de Dios. Un cristiano sabe que sin que importe lo que le suceda, todas las cosas le ayudan a bien, porque son realizadas por Dios para su gloria y para nuestro bienestar. Por eso nos regocijamos en esa esperanza. Muchos dicen que la situación de nuestro mundo actual es sin ninguna esperanza. Escúcheme, si usted es un hijo o una hija de Dios, no hay ninguna situación sin esperanza para usted. Y esa es una muy buena razón para que estemos gozosos, ¿no le parece? El gozo produce confianza. Varias veces Pablo dice que debemos regocijarnos en la esperanza. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza. Piense en la peor cosa que podría sucederle. Ahora tenga la seguridad de que para Dios no hay cosas imposibles de solucionar. Pastor Rogers, ¿qué diría si su doctor le dice que solo le quedan 5 minutos de vida? Pues diría, por fin voy a ver a mi Salvador, por fin voy a ser hecho a su semejanza. ¿Lo entiende? Este es un gozo firme frente a la pena, al dolor, gozo triunfal frente a la tribulación. Ahora podemos entender las palabras de Pablo cuando dijo, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Dios espera que nos regocijemos aún en nuestras tribulaciones. El escritor de Hebreos lo dice de la siguiente manera, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Permítame describir algo hipotético. Un domingo después de la iglesia, usted y su familia regresan a casa y con sorpresa y dolor ven que han sido visitados por los amigos del ajeno. Les han robado absolutamente todo. Electrodomésticos, equipos electrónicos, televisores, joyas, las reales y las de fantasía. Hasta los álbumes de fotografías se han llevado. O peor aún, su casa ha sido devorada por un incendio. De ella no quedan sino humeantes montones de escombros. ¿Tendría todavía gozo? Bueno, escúcheme. Si su gozo dependía de las cosas que le robaron o de la casa que se incendió, pues no tendrá ningún gozo. Pero si su gozo provenía de Dios y usted tiene a Dios, las circunstancias no podrán quitarle ese gozo.
¿Qué hubiera pasado si cuando los ladrones entraron a robar, ustedes hubieran estado ahí? O cuando la casa se incendió, ustedes hubieran estado ahí. Piénselo. Y se dará cuenta que a pesar de todo, usted tiene motivos más que suficientes para regocijarse en el Señor. Ahora, si usted no tiene una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo, usted jamás podrá tener gozo verdadero. ¿Es usted ya una persona salva? Si aún no lo es, le invito a hacer una decisión ahora mismo. Ore conmigo la siguiente sencilla oración. Querido Dios, gracias por haberme hecho entender por medio de este mensaje la diferencia entre felicidad y gozo. Necesito el gozo de mi salvación, de mi seguridad eterna, del perdón de mis pecados. Señor Jesús, tú moriste en la cruz y diste tu vida para perdonarme, para salvarme, para limpiarme. Gracias por amarme de esa manera. Este momento, con toda la fe de que soy capaz, te recibo en mi corazón y en mi vida como mi Señor y mi Salvador, desde hoy para siempre. Si usted hizo esa decisión, tenga la bondad de escribirnos para que nos dé la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo. Si entregó su corazón a Jesús, háganoslo saber. El mayor deseo de nuestro ministerio es compartir la verdad de la palabra de Dios y traer personas al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y este estudio bíblico, El gozo es un trabajo interno, está a su disposición. Adquiera su copia en nuestra página, elamorquevale.org, o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900.